Lugo, buenas noches. muy bienvenidos a La Trama. Aquí empieza el territorio de La Trama. Bueno, un día muy particular, ¿no? Le doy la bienvenida al señor Luis Gasulla, ¿cómo le va? Al gran Luis Gasulla. Hola, Laura. A Antonio andan? Aracre, tenemos un invitado muy particular que ha devenido en empresario, en influencer de Javier Milei. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien. Muy bienvenido. Gracias por Lo la estamos invitación. esperando ya al profe Osona. Historiador, para que analice también, bueno, a ver, ¿cómo lo vieron ustedes, no? Yo siento que acá hubo un cambio, que la batalla cultural es una batalla por lo simbólico muy importante. Vos fijate que el cambio de nombre del CCK es algo que quiso hacer Mauricio Macri, pero que no lo pudo hacer. Exactamente. Y no lo pudo, no quiso pagar tal vez No supo. las consecuencias, no supo. No pudo. Y el presidente que vuelve a la carga fuerte sobre el kirchnerismo, porque habló de que las ideas no se matan, en alusión a Sarmiento, pero especialmente dijo delincuentes que se niegan a ser auditados en relación al conflicto universitario. Sí. Volvió al tema de la educación, que es un tema que está latente en este escenario político tan fuerte, me parece. Sí, me parece importante, a ver, es muy importante, después ahora cuando lo tengamos al profe Osona acá, quiero que lo cuente, porque es historiador y porque es un especialista en el tema de la reivindicación de la figura de Sarmiento, ¿no? Total. La figura de Sarmiento es una figura que Cristina Kirchner detestaba al punto de que insultaba en la intimidad. Entonces, bueno, rescató a Sarmiento, rescató a Alberdi, rescató a Urquiza, hizo, digamos, va por todo en este sentido, ¿no? Va en una batalla. Mira, justo llegó el profe Osona que te estábamos esperando. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. muy Bueno, bien. ¿qué significa esta reivindicación? Jorge Osona es integrante del Club Político Argentino, de Profesores Republicanos. ¿Qué viste en el discurso de Milei y esta reivindicación de estos próceres que Cristina odiaba, detestaba? Bueno, yo no sé, no tuve oportunidad de escuchar el discurso, pero de todos modos creo que hay una actitud, ¿no? que tiene por propósito modificar el relato cultural esa suerte de remixación que se hizo de los 2000 del discurso revisionista, por un discurso clásico, vinculado a la tradición liberal, vinculado a la organización nacional desde 1852 en adelante, ¿no? Y que bueno, el revisionismo con esa mezcolanza que hizo el kirchnerismo con setentismo, bueno, evidentemente produjo una enorme distorsión de índole cultural que se plasmó Claro, obviamente. usó la historia, lo que estás diciendo, Jorge, es que se usó la historia para hacer política. Sí, el problema es que la historia siempre se usa para hacer política. Hay que ver qué clase de política y qué clase de historia. La palabra libertad, hola Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo hubo? Un gusto. La palabra libertad allí genera polémica, porque esta fue una charla que tuvimos con María al principio del programa, porque para mí está en el himno. Y bueno, claro, en este momento se le identifica con Milei, pero es una palabra de los argentinos, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la palabra libertad está en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Que haya gente que haya definido una suerte de paraconstitucionalidad antiliberal no quiere decir de que no esté en la esencia de nuestra organización constitutiva como nación, ¿no? Ahora, por supuesto que estamos en el contexto de un partido que grita viva la libertad carajo y que se plantea ni siquiera como liberal, sino como libertario. Bueno, hay, por supuesto, ahí algún tipo de connotación. Ahora, insisto, volver a las fuentes y denominar... por otra parte, ese centro cultural llamado Kirchner, eso no se puede hacer, Claro. es ilegal porque no se puede nombrar, ¿verdad? Una persona que falleció hace 10 años, yo creo que tiene que Pero transcurrir además un número de años. elevarla al nivel de prócer, ¿no? Bueno, Bueno, vos viajás a sí, Santa Cruz y todo se llama Kirchner, todo. Bueno, no solo en Santa Cruz, en todo el Bueno, conurbano. todo el conurbano, exacto. Sí, Eso es sí. culto de personalidad que no tiene Peor nada que que el ver con peronismo, libertad. en un punto. Claro. Sí, claro. Tony Aracre, está bien un empresario influencer libertario como
Ahora Marco soy más Galperín. economista, te diría, estoy dedicado al asesoramiento y a la consultoría. ¿Ya es libertario además, Laura? Eso hay que preguntárselo. Sí, porque Si ya fue, es- porque se fue afilió. funcionario en el gobierno Bueno, anterior, bueno. hay que Sos decirlo sos malo, Hugo, también. maquiavélico. No, si No, yo no. he charlado, he mantenido conversaciones con Aracre, idas y vueltas, No, como sí, le sí. encanta conversar, Sí, pero sí. digamos, todos tenemos una historia, ¿no? Digo, Obvio, fue obvio, no. funcionario, después salió discutiendo con el gobierno anterior, también Sí. hay que decirlo, y ahora tiutea a favor de Milei. Y ahora tuvo un intercambio que si lo tenemos por ahí, estaría bueno, antes de pasar, que tenemos varios cortes de Milei, así porque por ahí la gente no fue siguiendo, viste que nosotros somos frikis de la información, sabemos claro. que estamos todos, pero hay gente que por ahí no conoce esta historia, pero en un momento Tony dijiste algo así como que sí, el contado con liqui. No veía ninguna posibilidad cuando hubo una corrida que el dólar alcanzó los 1.500 que bajara de los 1.300 pesos. Entonces, un poco lo corría el presidente en Twitter. Dije, bueno, si llega a bajar de 1.300, voy a tener que hacer algún gesto muy significativo. Y justo ese día, precisamente, bajó a 1.280, ahora está en 1.100, pero bajó a 1.280 y él me retuitea mi respuesta y me dice, te vas a tener que afiliar a la Libertad Mira, Avanza. esto era en julio, esto tuiteabas en julio. Te aviso, Javier Milei, que si hoy el contado con liqui cierra debajo de los 1.300, me afilio. Muy bien. Y cumplí. Y cumpliste y estás Menos mal que no afiliado. apostaste, ¿no? Bueno, fue una apuesta, pero liviana. Sí, digamos. bueno. Liviana. Fue Bien. tranquila. Y después, bueno, Karina Milei te dijo, bueno, afiliate. Ahí ya me mandó la ficha y... Bueno, ¿y qué pensás del discurso? El discurso trae un dato muy interesante, Laura, que es el siguiente. A ver. El presidente dice, más de la mitad de los chicos que estudian en la primaria y en la secundaria tienen problemas para resolver problemas básicos de matemática o comprender un texto y poder explicarlo. Y yo que di clases en la facultad los últimos 10 años, en la UBA doy fe de eso. Cuando vos tomás un examen te das cuenta que hay una dificultad manifiesta muy fuerte para poder expresar, para poder comunicar, ni hablar en los orales. Antes te hago un puntito acá. Escuchemos lo que dijo Milei sobre tema universidades. Perfecto. Justamente. A pesar del importante rol que supo ocupar Sarmiento en nuestra historia, hoy quienes se atrevieron a cuestionarlos después de muerto, pretendiendo instalar un absurdo revisionismo histórico sobre su figura y sobre su presencia, rechazando su enorme legado, tal como quisieron hacerlo con Roca y muchos otros próceres de esa generación. Los mismos que llevaron a cabo el intento de demonización contra el padre del aula son los que ahora pretenden rasgarse las vestiduras por la educación y toman a los alumnos de rehenes en sus desesperados intentos por mantener sus privilegios. Y también estos mismos, quienes promovieron el modelo cultural, social y económico que atrasó a la Argentina al desastre durante las últimas décadas. Solo para ponerlo en datos, para vean el desastre que han causado. Bueno, Tony. Claro, y ahí creo que agregaba este dato que yo te traigo, ¿no? Y dice, claro, pero nadie se preocupa por asignarle recursos a la primaria y a la secundaria, que básicamente está en el presupuesto de las provincias, que no se ocupan de gastar mejor sus presupuestos, sino que hacen un tremendo ruido en el Parlamento para ver cómo podemos mejorar el sueldo de los docentes, que en definitiva, en la mayoría de esas facultades, accede un público, no diría por completo, pero mayoritariamente perteneciente a familias de clase media alta o clase alta. Entonces hay una inequidad bastante manifiesta y parecería que la sociedad no está, o no sé si, no diría la sociedad, pero la clase política no está muy de acuerdo en discutir cómo hacemos para mejorar la primaria y la secundaria, y Claro. sí cómo hacemos para parar Claro. el país, Y- para financiar una mejora en los sueldos de Y los docentes. cuando habla de delincuentes que no quieren ser auditados, ¿qué opinas, Aracre, de ese tipo de declaraciones del presidente? Es una declaración fuerte la palabra delincuente, y por ahí yo no estoy acostumbrado a usarla, pero sí me parece que la necesidad de auditar la gestión de las universidades Claro. es fundamental. Sí, es sí. fundamental porque además no sabemos en qué se gasta. Miren, el 50% de los docentes de la UBA están trabajando ad honorem, es decir, no cobran, Claro. o tienen una dedicación
parcial. ¿Qué significa esto? Que van, por ejemplo, martes y viernes de 19 a 21. Por lo tanto, es lógico que tengan un ingreso simbólico, porque no viven de eso, viven de otra cosa. En la escuela primaria, en la secundaria, los docentes tienen dedicación completa y ahí tenemos que apuntar todos los recursos para mejorar el nivel educativo. De hecho, ahí hay una... Sí, perdón, el nivel Luis. de los salarios es lamentable. En la semana hablamos con algunos docentes, porque no sé si lo vieron, que se viralizó también y que tiene que ver con lo que pasó en el Congreso, de cómo a una docente en un colegio de Marcos Paz la muelen a palos un grupo de madres supuestamente porque maltrataba y atacaba a niños. Bueno, más allá de si pasó o no, el auxiliar docente en lugares como Marcos Paz, el sueldo va de los 500.000 a los 700.000 pesos. Una verdadera miseria. Sí, claro. Y de eso no hay ninguna manifestación, no hay ninguna protesta, no hay ninguna toma de ningún colegio. Ni ninguna discusión parlamentaria. No, lo quiero sumar a Salvador Di Stéfano al debate porque, bueno, vamos a seguir revisando el discurso del presidente, pero también nos vamos a meter en la economía. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno. Ahí viene Salvador. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. No te veo, Salvador. Ahora sí. Acá estoy. Acá estás, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, buenas noches. Bueno, estamos repasando... Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Tony Aracre, con el profe Jorge Osona, Luis Gasuch, Huito Machiavelli y Mariel Di Lenarda, analizando en principio el discurso del presidente. Ya nos metemos en el tema de la economía. Dijo el presidente, la universidad pública no le sirve a nadie. ¿Dijo eso? Y bueno, yo creo que si la gente puede pagar, tendría que pagar. Me parece que está claro que a la universidad pública no llega a la gente con escasos recursos. Yo creo que tendríamos que ir a otro modelo. Salva, perdóname, lo escuchamos y ahí haces un análisis. Escuchamos a ver cómo lo dijo Javier Milei. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Bueno, Salva. Mira, te lo voy a responder con varias cosas. Si vos harías una auditoría de cuántas mujeres se jubilaron como ama de casa, te encontraría que un montón de esposas de grandes empresarios se jubilaron como ama de casa. Y realmente no lo necesitaban. Tremendo. Con el régimen de Cristina, dice usted, o sea, sin los aportes. Exactamente. Conozco varios casos. Por moratoria. Entonces, acá es lo mismo. Si mi hija tuviera que ir a la universidad, tendría que pagar, porque yo tengo poder adquisitivo para pagar. Si mi hija sería una hija que yo tendría escasos recursos y tendría buenas notas, el Estado la tendría que dar una beca para estudiar porque tendría buenas notas. En muchos países del mundo se miran los chicos que tienen muy buenas notas para potenciarlo en lo que ellos realmente valen. Sí, ahí hay un tema constitucional, ¿no? Hubo todo un debate sobre, profe Osona, sobre o arancelás para todos o no arancelas para nadie. ¿Cómo es eso? Yo particularmente no soy partidario del arancelamiento de la universidad. Creo que hay una tradición ahí que es la universidad gratuita. Lo que sí, yo creo que es indispensable mejorar cualitativamente. Primero auditar eso, pero además mejorar la formación de los estudiantes, desde una escuela primaria y secundaria que desgraciadamente, haber estado a la vanguardia del mundo, por lo menos la escuela primaria, se ha venido abajo, bueno, y que produce este fenómeno de alumnos que llegan a la facultad sin la capacidad de comprender un texto. De manera que eso hay que cambiarlo y ahí hay que hacer toda una serie de reformas que pasa por la formación docente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, hay que a su vez rediseñar las carreras, hacerlas más cortas. Es un programa de gran envergadura. Son toda una serie de reformas que tienen que ser el producto de un debate, y un debate que desgraciadamente no se está dando. Tal vez este sea un primer paso, pero falta todo lo demás. Sí, se está empezando a hablar de cosas que no se hablaban antes, ¿no, Tony? No, quiero decir algo. El 30% de los chicos que van a las universidades públicas en los últimos 2 años no aprobaron ninguna materia.
y el otro 30% en los últimos 2 años aprobó una sola materia. Claro. Eso te está hablando de que hay una dificultad, yo no lo pongo en términos de son vagos, no estudian, no, hay una dificultad para poder avanzar con la currícula y puede tener un montón de causas, también. Un montón de causas, pero me pregunto, ¿la universidad tiene información y estadísticas para entender por qué se llega a esa situación? Claro. Porque acá es donde viene la pregunta de Hugo. Claro. Si no sabemos en qué gastamos, la realidad es que nos sale un montón de plata cada graduado, porque se gradúan muy pocas cantidades de estudiantes cada año en relación a la supuesta matrícula que tiene la Es muy universidad. importante lo que estás diciendo, porque estamos asumiendo, un poco también lo decía Milei, que todo es una cuestión económica, pero también hay una cuestión de comprensión de texto, ¿no? De una mala base, lo que decías vos, Hugo, Sí. en la formación de la secundaria. De hecho, yo creo que en el CBC sigue habiendo una cátedra para comprender texto. Sí. Yo No. cuando... ¿no? Es Introducción al Pensamiento Científico y Sociedad y Estado. No, ya Es sé, la que pero tienen no había... todos. No, eso yo lo hice el CBC, pero digo, había, creo que en algún momento, como, a ver, no sé, nosotros no necesitamos a alguien que te enseñe es cierto a que entender. se lee menos Sí. y que no se controlan los conocimientos mínimos para ingresar a la universidad. Eso está claro. Por eso el primer año es el año donde más... Deserción. Claro, más Más filtros, deserción si se hay, quiere, claramente, claro. porque después no pueden pasar al otro nivel, ni hablar del pensamiento abstracto a esta altura, ¿no? Que es una enorme dificultad para, una comunidad educativa que evidentemente no da los... Después la otra, para mí una discusión interesante es qué pasa con los graduados, ¿no? Porque, por ejemplo, la discusión es, vos te graduás y producís conocimiento. Hay un sector todavía de la academia que dice, ¿y se lo vas a entregar al capitalismo? Pero por supuesto, porque es el único capaz de generar riqueza. Las startups que se generan en el Estado de Israel son premiadas todo el tiempo justamente por el Estado, porque generan nuevos Claro. mecanismos de... Y hubo apoyadas inicialmente por el Estado, Exactamente. bancadas por el Estado. Acá hay como un prejuicio sobre el mundo del crecimiento económico, porque supuestamente viene el cuco y el diablo es injusto, ¿no? Suponiendo que sea el diablo el que está en ese lugar. Entonces, cuando va acá con un pensamiento equivocado, la producción de conocimiento, en vez de darnos, además de premios Nobel, después, en vez de darnos, producción efectivamente para cambiar el escenario actual, no nos trae ese provecho y eso no se evalúa tampoco, me parece, ¿no? Mariel, es un tema apasionante. Después vamos a volver un poco por el tema también de la violencia política que se está dando, del clima creciente de violencia política a partir de las universidades. ¿Qué potencial tiene este movimiento? Tenemos el 17 de octubre un paro en las universidades. Si este es un conflicto que crece y que puede hackear de algún modo o complicar el gobierno de Milei, un poco teniendo la imagen de Chile del 2019. Claro, Pero bueno, sí. Hay un sector, digamos, A ver. pero es muy mínimo, es como que cuesta encontrar algún funcionario que vaya en esa línea. Y después de haber escuchado lo que hizo el presidente hoy, no les interesa demasiado. Saben incluso que bajó, por supuesto, en las encuestas, en popularidad, y que esto quizá tenga que ver con eso. Tampoco les preocupa porque están convencidos de que en la batalla cultural esta de la que vos hablabas recién, esto es parte fundamental. ¿Y qué pasó? Porque te escuchaba antes decir, estuvo Karina Milei Sí. como un personaje muy importante. Ayer hizo un acto en La Plata, ya como, presidenta de La Libertad Avanza, pero como candidata, ¿no? ¿Qué información tenés sobre No, esto? no Y quiere, con la, ella- y la cercanía con Sandra Petovelo. Ella no quiere ser candidata. Karina no quiere Karina, ser candidata. sí, Eso sí. lo dice, no sé, lo cruzó Salule Menem en Casa Rosada y por supuesto que les encantaría que sea ella la Claro. candidata, pero ella no quiere ser. De todas maneras, viste, lo primero, el movimiento y la necesidad. No, a mí me llamó la atención y vos lo estás remarcando ahora. Primero, las fotos que se estaba sacando con Sandra Petovelo, después el diálogo, después el abrazo, ¿no? Un abrazo prolongado con las dos sonrientes, que me parece que va a marcar un poco, digamos, la lectura política del comienzo de la semana en función de que todo el tiempo las quieren enfrentar, porque además Karina Milei tiene mucha cercanía con Santiago Caputo, y de hecho Claro. el mismo presidente lo dice, no es el famoso triángulo de hierro, y más de una vez la enfrentan a Sandra en una interna, o a la ministra Sandra Petovelo con Santiago Caputo. Por eso me sumo parece un dato. Sí, decime. Además, Petovelo enfrenta varias internas dentro del Ministerio de Capital Humano. Claro. Hay algunas salidas que se pueden Bueno, llegar a venir. salud, Luis.
le pasó con salud. Sí, y con en el otras cambio. áreas también importantes. Y además está enfrentada con el armador en la provincia de Buenos Aires, que estuvo en el acto de ayer, fue quien presenta a Karina Milei, que es Sebastián Pareja, y que es el hombre que debería haber auditado, quizás, si tenían ganas, tanto que se habla de auditar las auditorías, el Fondo de Integración Sociourbana del FISU, y la verdad que en muchas áreas de la gestión anterior, este gobierno dice que audita, pero no auditó. Una cosa cortita de Sandra Petrovelo, que los estaba escuchando antes mientras preparábamos nuestro programa. Sí. Vos sabés que ella dio 2 entrevistas, uno a nuestro compañero Luis Majul, porque ella fue periodista antes y trabajó con Luis Majul cuando era periodista. ¿Y sabes a quién le dio otra entrevista? Porque vi que, bueno, todos la seguían y realmente no da entrevistas, ¿no? No. La ministra. No. Bueno, a un tuitero. Mirá. A un tuitero que se llama Herrero Liberal, ese es su nick, se llama Matías Bernal, que le empezó a escribir y ella le respondió. Es un herrero realmente, que vive creo que en Lomas de Zamora, vive en el conurbano, y le empezó a escribir y le dio para su streaming, para su streaming, una nota. Bueno, y después le dio, entiendo, la última a Esteban Trebuch, cuando estaba a punto, bueno, que ahí le cuenta que viaja al... No le cuenta que viaja al Vaticano. Bueno, fue en esos días, digamos, que tuvo después el encuentro con el Papa, ¿no? Así es. Bueno, la escuchamos a Karina Milei y ya en un ratito nos metemos, que está Salva ahí, en economía. Karina Milei ayer en La Plata, donde también hubo situaciones de violencia, ataques, piedrazos, sangre. La escuchamos. Que no estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no le tenemos miedo. Bueno, ¿la conoces a Karina Milei, Tony? Personalmente no. Solamente intercambiamos esos mensajes por Twitter, pero no. Porque Milei te retuitea mucho, te pone like, ¿lo conoces a él? Intercambiamos WhatsApp. Yo soy muy obsesivo de los datos, ¿no? Sí. Creo que de poder entender y combinar la data disponible, vos podés predecir mejor el futuro, que es a lo que me dedico básicamente. Y cuando encuentro algo interesante se lo mando. Y él es una persona, la verdad, muy accesible y muy agradecido. ¿Se lo mandás a su WhatsApp? A su WhatsApp. ¿Y él te contesta? No al 100% de las veces, pero muchas veces sí. La verdad que en general es un gobierno muy cerca de la gente. El otro día un profesor de Bahía Blanca me decía que le escribió por Twitter a Caputo diciéndole que los chicos querían entrevistarlo o conocer el ministerio. Y con mucha amabilidad se ofreció para recibirlos. Bien. Bueno, hay un tema, ayer estuvo, creo que ayer o anteayer, Carlos Melconian. Hay muchas críticas, ¿no?, de los economistas. Bueno, Milei lo llama econochantas, ¿no? Yo no comparto esa idea, Hugo se ríe. Pero ayer o anteayer, Carlos Melconian haciendo declaraciones críticas sobre el rumbo del programa económico. Mira, el aumento de los bonos y la baja del riesgo país viene mal porque entusiasma como que es el camino adecuado. A ver, Salva, ¿qué pensás de esto? Sí, una cosita. ¿Puedo terminar con la parte de universidad? Porque me habían interrumpido. Sí, bueno, perdón, entonces, Salva. Arancelamiento y los chicos que tengan oportunidades con un gran trabajo sobre la secundaria, que se le dé las becas. Tercer punto y muy especial. En ley de mecenazgo especial para los empresarios. Los empresarios podrían aportar dinero a las universidades y podrían ser, dedicarse los empresarios, por ejemplo, a decir, bueno, estos chicos, yo voy a pagar lo que ellos tienen que desarrollar en la universidad. En cuanto a los graduados, tenemos muy buenos graduados y hacen muy buenos trabajos. Podrían hacer trabajos para las empresas y se podrían cobrar, y buena parte de ese dinero podrían quedar en las universidades para acercar las universidades al territorio. Recordemos que el territorio de la República Argentina es muy grande y cada vez necesitamos más datos del interior. Claro. Por lo cual yo lo que digo que están subutilizadas todas las estructuras universitarias, y creo yo que los empresarios deberían ser los primeros que tendrían que decir presente para tener esa ley de mecenazgo y apoyar a los chicos en la universidad. ¿Estás de acuerdo con algo de esto? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Pensé que iba a decir que no. Yo creo que no, al contrario, yo creo que hay que articular la secundaria con la universidad. Hay que empezar
a preparar a la gente que quiere ir a la facultad desde los 2 últimos años de la secundaria. Esa es una articulación. Y después hay que articular el conocimiento universitario con la empresa. Bien. Y por supuesto eso significa para la universidad también una recaudación de fondos, porque va a haber gente que va a ir a pedirle servicios a la universidad de mucha calificación que la universidad va a tener que formar. Eso en y parte. ya de Muy hecho bien, forma. quiero volver al tema Melconian y acá que me lo reaccione Tony Aracre. A ver, vamos con Melconian, que fueron duras las críticas que hizo. El aumento de los bonos y la baja del riesgo país viene mal porque entusiasma como que es el camino adecuado. Vamos a la segunda placa, porque sigue en intensidad. Tenemos la segunda. Este tipo de cigarrillos de marihuana no me gustan porque entusiasma a dejar las cosas así. Y este régimen cambiario del blend no va más. ¿Qué pensás, Tony? La verdad, estoy sorprendido, anonadado, te diría. O sea, no puedo visualizar ninguna cuestión negativa en la baja del riesgo país. Claro. ¿Qué es el riesgo país, Laura, para explicarlo sencillo para la gente? Si un proyecto de negocios en el mundo se financia a una tasa internacional en dólares del 5% anual, en la Argentina le tenés que sumar a ese porcentaje del 5% la cantidad de puntos de riesgo país que tenemos. El año pasado teníamos 3.000 puntos de riesgo país, o sea, 30% más. Si vos querías financiar un proyecto en la Argentina, tenías que pagar una tasa del 35% anual. ¿Qué significa eso? Inviable, porque pagar un 35% en dólares no puede financiar absolutamente ningún proyecto de negocio. Lo que logra Milei, fundamentalmente con su política fiscal, de ahorro, de superávit financiero, es generar una confianza tal de que va a poder juntar los fondos para pagar a los deudores, que se desploma de esos 3.000 puntos a 1.100 en la semana que cerró. ¿Qué significa? Que en lugar de sumarle 30 puntos a la tasa internacional, ahora le tenés que sumar solamente 10, 11 puntos. Eso empieza a viabilizar proyectos. Imagínate, por ejemplo, que en las últimas 2 semanas, Banco Galicia, varias empresas de energía lograron emitir obligaciones negociables, que es una toma de préstamos en el exterior por mucha cantidad de dinero a tasas del 6, 7% anual, cosa que no pasaba hace montones de años. Baja el riesgo país, es lo mejor que puede pasarle para la Argentina para que vuelva el crédito. ¿Y por qué lo dice? ¿Tendrá envidia, Melco? Habría que consultar a esta serie nueva, ¿viste? Envidiosa. Dice que todos somos un se va a enojar conmigo, somos un poco envidiosos. Se va a enojar, pero a mí me dio como el personaje de Griselda Siciliani en Envidiosa. Después me va a escribir y se va a enojar. Pero dijo algo más. Mira, Salva, lo que dijo Melco. La inflación del 30,5... 3,5. Perdón, del 30. El 30 sería altísimo. Del 3,5... No, me quedé enganchada con Envidiosa. Del 3,5 es alta. ¿Por qué dice esto? Si viene a la baja, digamos, podemos criticarlo por muchas otras cosas a Milei, pero esto justamente es el activo. ¿Qué te parece de esta declaración? Mira, yo creo que cada profesional tiene una visión particular de la actividad económica. Yo no voy a hablar de Carlos, que es un amigo y es una persona que tiene todo el derecho de pensar como piensa. Yo lo que te puedo decir para aclararle a la audiencia es que cuando un país tiene superávit fiscal, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que con todos sus ingresos financia todos los gastos y todos los intereses. Entonces, si un país paga todos los intereses de la deuda y los bonos valen $18, lo más probable es que los inversores digan, este bono no puede valer $18 porque el país está pagando todos los intereses de la deuda. Y si paga los intereses y paga la amortización, como ha ocurrido en la Argentina entre enero y julio, es lógico que el bono hoy valga entre 55 y $70 toda la familia de bonos que tiene la República Argentina, al menos los de mayor volumen en el mercado. Si vos tenés superávit fiscal, muy probablemente no estés usando financiamiento para ese superávit fiscal, con lo cual no estés emitiendo moneda. Como la inflación es un fenómeno monetario, la inflación va a ceder. Ahora, ¿por qué tenemos el 3,5? Bueno, tenemos el 3,5 y digámoslo claramente, porque tenemos tarifas atrasadas, porque las tarifas están tremendamente atrasadas, y eso dentro del índice de precios están los precios regulados, que son las tarifas de luz y gas, que todavía para el N1, que son los de bajos ingresos, y para el N2, que son los ingresos medios, tienen un gran nivel de atraso. En tercer lugar, lo que vos tenés
es que si vos tenés superávit fiscal, un inversor va a pensar que si viene a la Argentina no le van a poner más impuestos. Entonces, lo que se genera automáticamente es más inversión. Pero te voy a dar dos cosas que yo te lo dije en el programa de radio hace un tiempo atrás. A ver. Yo hace un tiempo atrás te dije, en octubre, te lo dije en CNN Radio, busca la grabación. Si en octubre nosotros tenemos una buena moratoria, tenemos un buen adelanto de bienes personales y el blanqueo es un éxito, octubre va a ser un gran mes para la Argentina. Es verdad. Nostradamus de la economía, Salva. Nostradamus no, porque si no empezamos con la historia de que uno es gurú, que todo eso, no existe un chiste, Lo que Salva. existe es un pronóstico. Hoy estás muy serio hoy. Estoy un poquito serio. El blanqueo fueron 13.000 millones de dólares de Viva. ¿Viste? La Viva. De Viva, que es la plata, la billulla. Dólares vivos, billete. Que sale del colchón, claro. Billete. En el blanqueo de Macri Viva hubo 7.700. Eso no lo dicen mucho. O sea, lo que se blanqueó, plata, efectivo, 7.700. En este blanqueo hubo 13.000 millones de dólares. Entonces, si vos tenés un blanqueo de 13.000 millones de dólares que ingresa dinero al sistema, porque ese dinero, ¿qué era? Era canuto. No estaba declarado, no estaba en ningún lado. Entonces, es como que entra actividad económica al sistema. Entonces, cuando es un sistema, genera un efecto múltiple. Más actividad económica, más transacciones, más dinero depositado en los bancos, más crédito, lógicamente genera una caída del dólar. Y el dólar va a seguir así, porque si yo sigo teniendo superávit fiscal y en la balanza de pago me entra plata, el dólar no va a subir. Bien, quiero, Mariel y Hugo, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por compartir este pase.